Bienvenidos a Virtual Test. Hoy te proponemos 35 preguntas sobre historia. ¿Cuántas serás capaz de responder correctamente? Dinos en comentarios cuántas has acertado y responde a la pregunta bonus del final. ¿Comenzamos? La Guerra Fría fue entre Estados Unidos y ¿qué otra potencia mundial? La Unión Soviética, Japón, China. La Unión Soviética. La Guerra Fría comenzó poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y duró hasta el año 1991. La razón de esta guerra fue la gran diferencia de creencias y desconfianza entre las dos naciones. ¿Cuál fue el escándalo que forzó al presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a renunciar al cargo? ¿El escándalo de Watergate, el escándalo de Lewinsky o la controversia de Whitewater? El escándalo de Watergate. Nixon ha sido el primer y único presidente en renunciar a su cargo. Solamente Bill Clinton y Andrew Johnson han sido sometidos a juicio político. ¿Quién fue la primera mujer en ocupar el puesto de primera ministra de Reino Unido? Florence Nightingale, Jane Austen, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Thatcher fue primera ministra de 1979 a 1990. Pertenecía al Partido Conservador. Aparte de Hiroshima, ¿qué otra ciudad japonesa fue bombardeada por las bombas atómicas en 1945? Tokio, Nagasaki, Nagoya. Nagasaki. Las dos ciudades fueron bombardeadas por los Estados Unidos con 3 días de diferencia entre ellas. Esto llevó a la rendición de Japón. ¿Quién fue el dictador que provocó y lideró la Revolución cubana? Che Guevara, Augusto Pinochet, Fidel Castro. Fidel Castro. Con la ayuda del Che Guevara, Fidel Castro lideró la revolución armada en contra del entonces presidente cubano Fulgencio Batista. El movimiento de Castro se conoce como el Movimiento del 26 de julio. ¿Quién asesinó a Abraham Lincoln? John Wilkes Booth, Leon Czolgosz, Lee Harvey Oswald. John Wilkes Booth. Lincoln fue asesinado por Booth en el Teatro Ford de Washington, D.C. en el año 1865. Su sucesor fue Andrew Johnson. ¿De qué partido era líder Adolf Hitler? ¿Partido comunista, Partido fascista republicano, Partido nazi? Partido nazi. Hitler fue canciller de Alemania en 1933 y fue elegido presidente un año después. Fue una consolidación del poder sin precedentes. ¿Qué documento fue aprobado por el rey Juan de Inglaterra en 1215? El Pacto de Mayflower, Ley del Alojamiento, Carta Magna. Carta Magna. La Carta Magna fue un acuerdo impuesto al rey Juan de Inglaterra por varones rebeldes para limitar su poder e impedir actos reales arbitrarios. Garantizaba a todos los hombres libres la protección frente a los funcionarios reales y el derecho a un juicio justo. Aunque no logró plenamente sus objetivos, la Carta sirvió de inspiración para modelos similares de monarquía limitada en otros estados europeos. ¿Qué continente fue devastado por la peste negra en el siglo XIV? América del Norte, Europa, África. Europa. La peste negra llegó a Europa por medio de 12 barcos con personas infectadas que venían del puerto de Sicilia. La plaga mató a más de 20 millones de personas en Europa. Junto con Estados Unidos, ¿qué otra potencia mundial jugó un papel importante en la guerra de 1812? México, Japón, Gran Bretaña. Gran Bretaña.
La declaración de guerra se debió a las restricciones comerciales impuestas por el Reino Unido como consecuencia de la guerra que los estaba enfrentando a la Francia de Napoleón Bonaparte. Los Estados Unidos le declararon la guerra al Imperio Británico el 18 de junio de 1812. ¿Quién creó la primera imprenta funcional? Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg. Con el invento de la imprenta, Gutenberg empezó con su proyecto de imprimir aproximadamente 200 Biblias. Actualmente existen solo 50 de las Biblias impresas por Gutenberg. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? 1914, 1917, 1937. (1914) El asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria fue lo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. La guerra terminó en 1918. ¿Quién empezó la reforma hacia el protestantismo? Francis Bacon, Voltaire, Martín Lutero. Martín Lutero. Los protestantes se caracterizan por rechazar la autoridad del Papa, la veneración de santos y la mediación de la Iglesia en la relación entre el individuo y Dios, priorizando la fe en Jesucristo y la lectura de la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Esta frase está en ¿cuál de estas leyes? Ley inglesa, la Constitución de Estados Unidos, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi era un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia Hammurabi, que conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero, fue el definido con más claridad e influyó en las leyes de otras culturas. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Luisiana, Texas, Arkansas. Luisiana. Napoleón Bonaparte, entonces primer cónsul francés, vendió a Estados Unidos Luisiana por un precio total de 15 millones de dólares. ¿En qué evento político-social se dio el periodo del Reino del Terror? Revolución cubana, Revolución haitiana, Revolución francesa. Revolución francesa. Se estima que más de 17.000 personas fueron ejecutadas durante el Reino del Terror, mientras que innumerables más murieron en prisión. ¿Qué potencia mundial mandó el primer hombre al espacio? Estados Unidos, Unión Soviética, China. Unión Soviética. El cosmonauta ruso Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio en 1961. Orbitó el planeta durante 89 minutos. ¿En dónde se oficiaron las primeras Olimpiadas modernas de 1896? Grecia, Italia, Inglaterra. Grecia. Las primeras Olimpiadas de la era moderna se celebraron en Atenas, Grecia. Las primeras Olimpiadas datan desde el año 776 a.C. ¿En qué fecha fue asesinado Julio César? 15 de mayo, 15 de febrero, 15 de marzo. (15 de marzo). Esta fecha también es conocida como el Idus de marzo. La muerte de Julio César condujo a la República Romana a su fin. ¿Cuál de estos ríos está asociado con la media luna fértil? Tigris, Nilo, los dos anteriores. Los dos anteriores. La media luna fértil era un área que contenía la tierra más húmeda y fértil desde el mar Mediterráneo y el Golfo de Persia. Estos territorios pertenecen a los actuales países de Israel, Palestina y Líbano, así como de partes de Siria, Irak, Kuwait, el sudeste de Turquía y el sudoeste de Irán. ¿De qué país fue primera dama Eva Perón? Argentina, Colombia, Brasil.
Argentina. Tal vez más conocida como Evita, María Eva Duarte de Perón fue la esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón. Fue primera dama desde 1946 hasta su muerte en 1952. ¿Qué líder militar, que después se convirtió en emperador, subió al poder durante la Revolución Francesa? Napoleón Bonaparte, Marqués de Lafayette, Maximiliano de Robespierre. Napoleón Bonaparte. Después de la Revolución, en 1804, Napoleón se nombró emperador. Conquistó gran parte de Europa en el siglo XIX. ¿Cuál fue el nombre de la primera computadora? ENIAC, Kaine. ENIAC. ENIAC fue la primera computadora inventada por Presper Ecker y John Maudsley en la Universidad de Pensilvania. La computadora usaba 18.000 válvulas termoiónicas que pesaban cerca de 30 toneladas. Algunas partes de esta gran máquina están en exhibición en el Smithsonian. ¿Qué civilización estaba arraigada en la ciudad de Tenochtitlán? Mayas, aztecas, incas. Aztecas. El imperio azteca estaba arraigado en la parte central de México. En la época de la conquista, los españoles liderados por Hernán Cortés derrocaron a los aztecas en 1521. ¿Quién pintó la Mona Lisa y la Última Cena? Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Rembrandt. Leonardo da Vinci. Además de ser pintor, Leonardo da Vinci era inventor y arquitecto. Creía que el arte estaba conectado con la ciencia y la naturaleza. ¿Qué nación africana se resistió a la conquista europea a finales del siglo XIX? Ghana, Etiopía, Camerún. Etiopía. El 1 de marzo de 1896, Menelik II y su ejército derrotaron a los italianos en la batalla de Adwa. ¿Cuál de estas personas no fue una figura importante en la época del Renacimiento? Miguel Ángel, Adam Smith, Leonardo da Vinci. Adam Smith. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel fueron dos figuras cumbre del Renacimiento italiano, destacando en pintura, escultura y otras disciplinas. Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna y un influyente filósofo de la Ilustración escocesa. ¿Quién escribió el Manifiesto del Partido Comunista? Karl Marx, Friedrich Engels, Marx y Engels. Marx y Engels. En él se reflejan ya las bases previas del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia, la lucha de clases y los conflictos del modo de producción capitalista. ¿Quién fue el responsable de la liberación de gran parte de Sudamérica? Agustín de Iturbide, Simón Bolívar, Carlos III. Simón Bolívar. Conocido como el Libertador, Bolívar fue el encargado de liberar Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia de la opresión española. ¿Con qué otro nombre fue conocida la crisis de misiles en Cuba? ¿La crisis del Caribe, susto de los misiles o las dos anteriores? Las dos anteriores. La crisis de los misiles de Cuba fue un conflicto en octubre de 1962 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, originado por el descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Se resolvió cuando la URSS retiró los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera Cuba y quitara sus misiles de Turquía. ¿Quién fue el primer hombre en la Luna? Buzz Aldrin, Yuri Gagarin, Neil Armstrong. Neil Armstrong. Aunque Estados Unidos perdió la carrera al espacio, tuvieron éxito poniendo al primer hombre en la Luna en 1969.
¿Cuál fue la primera dinastía china? ¿La dinastía Ming, la dinastía Qin, la dinastía Han? La dinastía Qin. La dinastía Qin duró desde 221 a 206 a.C. Fue la responsable de construir la gran parte de la muralla china. ¿Quién fue el emperador romano que firmó el Edicto de Milán para legalizar el cristianismo? ¿Augusto, Nerón, Constantino? Constantino. Constantino fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo. Nombró a la ciudad de Constantinopla como capital, la cual permaneció así durante 1000 años. ¿En qué batalla de 1815 fue derrotado Napoleón Bonaparte? ¿En la batalla de Waterloo, la invasión de Normandía, ofensiva del Tet? En la batalla de Waterloo. Esta batalla marcó el final del reinado de Napoleón, junto con la dominación de Francia en Europa. Vivió en el exilio hasta su muerte en 1821. Pregunta bonus. ¿Qué país no fue miembro de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial? Italia, Gran Bretaña, Unión Soviética. Si conoces la respuesta, dínosla en comentarios. ¿Quieres seguir aprendiendo? Elige tu próximo desafío.